Hola, hola mis corazones, ¿cómo están? Este día 3 de octubre, qué lindo, me encanta este mes. Este mes tuve cumpleaños y que paso el tiro el dato, el 21 de octubre, por eso me encanta este mes. No, hoy día vamos a conversar de un tema súper interesante con Tania Sumaeta, que es nuestra doctora aquí, que nos vamos conversando siempre temas como de actualidad. Ella hace poquito lanzó su libro, que es muy interesante también, que nos va a contar para que lo puedan adquirir. Y el tema de hoy, chicas y chicos, es el síndrome del sapo. Sus siglas son SAPO. Entonces, el síndrome del sapo habla de la, que es la soberbia, que es la S de soberbia, la A de arrogancia, la P de prepotente y la O de obstinado. Por eso se llama el síndrome del sapo. Y para eso vamos a conversar hoy día con Tania Sumaeta. Bienvenida, Tania, ¿cómo estás, amiga preciosa? Hola, querida amiga, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Me encanta estar aquí contigo y bueno, y conversar estas cosas, ¿verdad? Que son de corazón a corazón, conversarlas contigo. Me encanta. Oye, a propósito de eso, no eres una invitada, ya eres una panelista de corazones. Así que, sí. Gracias. Gracias. Oye, Tania, cuando tú me comentaste un poco sobre el síndrome del sapo, yo estuve investigando un poquito y lo asocié mucho con el capítulo anterior que estuvimos juntas sobre la ley Carín. Y me di cuenta que si nosotros manejásemos, porque me incluyo, estamos todos incluidos en este síndrome, porque todos tenemos de ciertos rasgos, si fuésemos un poco más conscientes, evitaríamos muchas cosas como lo que está hoy en día la ley Karim y muchas otras leyes que están ahí por salir y espero que se puedan efectuar, pero sobre todo con la ley Karim, que estuvimos conversando el capítulo anterior. Cuéntame, Tania, un poquito, cuéntanos a todos sobre la ley sobre todo, sobre el síndrome del SAP. Vamos a conversar de Sí, eso. bueno, como bien dices tú, está muy relacionado con la ley Carín, los orígenes de la ley Carín, o sea, el espíritu de la ley Carín y porque esto se está viendo como una mala práctica, pero también naturalizada en muchas personas y organizaciones, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la soberbia, el problema de la soberbia es que es un menosprecio por los demás, interno interno. Entonces tenemos cierta sensación, lo voy a plantear así, como si yo fuera si yo tengo muy desarrollada la soberbia, cada uno, como tú dices, tiene soberbia, ¿ya? Y en cierta cuota está muy bien, pero cuando está muy desarrollada, empieza a generar problemas en nuestro entorno, ¿ya? Y fundamentalmente de trato. Y entonces, si yo pienso que mis ideas son la verdad absoluta, irrefutable. O sea, eso quizás, ¿verdad? Genera eh, cierto poder, pero es un poder obligado, es un poder que en el fondo es dictatorial, ¿verdad? Y es un poder que no te da ninguna posibilidad para crear nuevos, nuevos negocios, por ejemplo. ¿Ya? Ujú. Si tú tienes una empresa y tienes la arrogancia muy desarrollada en tus colaboradores o la tienes tú muy desarrollada, esto también te limita porque en el fondo no eres capaz de escuchar a otros y Ujú. poder llegar a concluir algo nuevo. No tienes esa capacidad desarrollada. Y entonces empieza a generarse un estancamiento que es muy conveniente para los arrogantes, el Ujú. estancamiento. De hecho, donde hay arrogantes, normalmente no hay desarrollo, hay estancamiento, ¿ya? Mira, el trabajo ahí Entonces, existe trabajo de equipo, entonces, por lo tanto, las empresas, una persona que es así, arrogante, hay que sacarlo como tú. ¿Te acuerdas la vez anterior que hablamos de comenzar desde arriba a hacer la limpieza, desde arriba hacia abajo, y no desde sí, abajo hacia arriba? sí, Toda la porque la vida, gente sigue los patrones. Lo hemos claro. conversado, o sea, si tú, incluso yo podría llegar a una empresa, hacer un curso, ¿verdad?, de esto, y al otro día todos hicieran exactamente lo mismo. Ujú. O sea, no El tiene, arrogante es impositivo, se siente sí, superior a todos.
Sí, no va a cambiar. Es Ujú. muy difícil que cambie, tendría que pasarle una tragedia. Porque, claro, hay cosas, factores psicológicos externos que a veces te ayudan a moderarte en la vida. Pero estos factores externos, bueno, puede pasar o no pasar. Pero ahora, si tú te das cuenta, ya eso es un gran paso. Cuando la soberbia, tomamos conciencia, ¿verdad? De esa soberbia, bueno, finalmente es la primera etapa para empezar a trabajarla. Ahora, el síndrome del sapo es terrible porque el síndrome, por ejemplo, ya toma la soberbia, la arrogancia, la prepotencia y la obstinación. O sea, estamos hablando de 4 conceptos que son y que están en una persona, y entonces esa persona no hay cómo hacerla cambiar de opinión. Y además podría perfectamente por la prepotencia llegar a golpear a otro que piensa distinto. O sea, tenemos violencia Violencia, asociada. justamente. Claro, porque sus ideas son las que valen, no escuchan al resto, e inclusive son personas que se justifican culpando a otros, porque nunca piensan que nunca cometen errores. Así es, así es. Bueno, en todo caso, una de las reflexiones importantes aquí es qué pasa cuando nosotros nos enfrentamos a una persona que tiene el síndrome del sapo. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros? Nos arrancamos, huimos. O sea, eso hay como hartas alternativas. Alternativa A, arrancar, huye, corre, corre, ¿verdad? No lo enfrentes, no lo escares, jamás. Ándate, ¿verdad? Esa es Segundo, una seguir la alternativa. corriente. Otra, le sigues la corriente. Alternativa B, o le sigues la corriente y en el fondo es una alternativa muy legítima también. A veces la gente por guardar su trabajo, por miedo a que lo despidan, ¿verdad? Sigue en estas mismas lógicas, qué sé yo, le sigue la me. Y aunque en el fondo esas otras personas saben perfectamente, porque son fáciles de identificar, muy fáciles de identificar, ¿ya? Y entonces, bueno, tú tienes esas 2 alternativas, pero hay muchas más. Incluso hay personas que lo enfrentan. Pero, ojo, que esos que lo enfrentan son muy valientes, porque aquí cuando hay prepotencia, también la prepotencia va de la mano del rencor. Son emociones negativas. Claro. Y entonces, esta persona, lo más probable, ¿verdad?, es que haga un plan en contra de esta otra, que lo encaró. Mm. Sí, pues, y en política, ojo que en política se llama pasar la máquina, Ah, mira. ¿sí? En política se llama pasar la máquina, es decir, vamos a planificar entre 3 o 4 cómo hacemos pasar la máquina a otro, porque nosotros tenemos la verdad absoluta. Prepotencia, ¿verdad? Obstinación, esto es así. Y ojo, ¿por qué en política? Porque en política también, bueno, se estilaba mucho hace un par de años atrás hablar de la orden de partido. La orden de partido es una imposición. Por lo tanto, no importa mucho qué piensas tú, ¿verdad? Y si es una imposición, podríamos decir que es una organización partidista un tanto prepotente. Porque si estas emociones que son negativas están en las personas, perfecto. Pero también están en las organizaciones, que son el conjunto de emociones de las personas. Por lo tanto, podemos reconocer en el mercado organizaciones o empresas prepotentes, pero claro, Sí, pues. por ejemplo, a todos les bajaron el sueldo, algo que puede pasar fácilmente. Si a todos les bajaron el sueldo y entonces se fueron a huelga, ¿y qué hace el director, el CEO o el gerente o el alcalde o la alcaldesa? ¿Qué es lo que hace? Bueno, dice, ¿saben qué? Esto se elimina y los voy a despedir a todos. Prepotencia. Claro. No hay ninguna posibilidad de negociación con el síndrome del sapo. Ninguna. Ahora,
personas que tienen el síndrome y que no tienen alta jerarquía podrían disfrazarlo. Ah, sí. Sí, podrían disfrazarlo. Entonces, pero lo disfrazan, pero también siempre buscando contagiar. Perfecto. Oye, Tania, un alcance. También esto ocurre en la familia, no solamente a nivel social, Ah, pero claro, sí, no que es de solamente personas. en la empresa, sino que también. Pero eso partí diciendo, nosotros generalmente, y me incluyo, todos tenemos algo de rasgos de eso. Lo importante es darte cuenta y trabajarlo, porque yo soy de las personas que cree que todos tenemos derecho a una oportunidad y de cambio. Cuando tú te das cuenta que tienes esto, lo trabajas, ya sea lo trabajas con un especialista, un terapeuta o quien sea, pero lo trabajas. Entonces, bueno, generalmente en las organizaciones, como tú dices, las empresas, hay como varios eh, eh, trabajos, por ejemplo, un coaching y cosas como para trabajar estos síndromes, ¿cierto? Y poder aprender a trabajar en equipo. También, pero ¿qué pasa con las familias? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, el tema yo creo que de la familia es muy similar a lo que pasa en una empresa, porque es como la empresa familiar, ¿verdad? Nadie te hace Eso. ver, ahí nadie te hace ¿Ah? ver, nadie te terapea. O sea, en la familia es difícil que el que tiene el síndrome del sapo se dé cuenta que lo tiene y que quiera buscar ayuda, y en el fondo es una ayuda no solamente para la persona, sino que un trabajo, ¿cierto? Una ayuda como de equipo, como una terapia familiar. Claro, bueno, la constitución de una familia donde todos son sapos, olvídalo, no hay ninguna posibilidad. Si todo, o sea, porque todos van a encontrar espectacular. Ahora, puede ser que si son dentro del síndrome, el prepotente está más desarrollado, entonces pueden ser campañas de peleas campales, también puede ser, porque cada uno tiene su verdad. Exacto. Y todos tenemos ¿Ya? un rasgo que nos define más, en el fondo. Sí, exacto. De las cuatro, ¿verdad? Emociones negativas, puede ser una más desarrollada que otra. Y entonces en la familia probablemente te vas a encontrar con un hijo más prepotente o que otro es más soberbio y el otro es más arrogante. Ahora, Ya. es interesante también en lo visual. Dentro de la familia, tú, por ejemplo, bueno, estas personas normalmente apuestan mucho por su belleza. Mira. Por ejemplo, la estética, muy, muy importante para ellos, la estética, porque saben que con eso convencen mucho, si tienen varias características eh, y capacidades desarrolladas en torno a la dominación de otros. Y entonces son personas que eh, pueden tener muchas cirugías estéticas, ¿ya? Podrían ser, son muy fashionistas, o sea, se visten a la última moda, qué sé yo, ocupan un buen perfume, podría ser, ¿ya? Y son aspectos que van dándole la característica al sapo, porque el sapo, de alguna forma, tiene que, porque claro, en sí mismo no es muy agradable una persona así, ¿verdad? Pero resulta que ellos saben eso y su arrogancia los hace también con reconocer cómo atraer personas. Perfecto. Y entonces un buen perfume, ¿verdad? Claro, la Un facha, no lo voy a- accesorio, qué sé yo. claro, Y te hablan mucho de eso. tienen que ser los mejores. El número Tienen uno que en ser los todo. mejores, exacto. Entonces te van a hablar mucho de estética, mucho de ropa, de prendas de vestir, la última moda, en fin, o sea, bueno, ellos son muy especialistas en eso porque tienen como una claridad superior en términos de lo atractivo y el peso de la atracción de una persona dentro de la dominación. Es muy importante, es muy, muy importante. Entonces, bueno, eh, Oye, así, con respecto a eso, fíjate que, porque yo he conocido personas arrogantes y no, a ver, todos tenemos una observación diferente de lo que es la belleza propiamente tal, ¿cierto? Yo puedo encontrar una sí, persona, puedo encontrar una persona hermosa y tú quizás no la encuentras hermosa. Pero también lo veo en la parte intelectual, no solamente en la belleza, sino que hay personas que quieren sobresalir haciendo
como, o mostrándose que tienen conocimiento de todo, de absolutamente todo. Siempre tienen que tener la razón en todo, no solamente en cuanto a belleza, sino que lo veo muchas personas como que quieren sobresalir con respecto a lo que es cultural, arte, también estética, como tú estás diciendo ahora, pero siempre con esa sensación o esa intención de autorreferencia, ¿sabes? Como acá vengo yo, acá estoy yo mirando al resto por encima del hombro, tú no sabes nada, todo lo sé yo. ¿Te fijas? Sí. Sí, Sí, o sea, es así. De hecho, depende, porque claro, el sapo no necesariamente es alguien del mundo intelectual. no, Podría estar en otra con la industria, belleza. o Ajá, sea, podría estar en la belleza. Entonces, pero es una persona que normalmente, claro, bueno, si viniera del mundo intelectual, ya efectivamente basaría mucho más su seguridad y su prepotencia en sus conocimientos. Y exacto. entonces tú te vas a dar cuenta que esas personas podrían ser un profesor de universidad, doctor en algo, o doctora, con grado de doctor o postdoctor, ¿ya? Muy famoso y reconocido, a lo mejor tiene muchos libros publicados, qué sé yo, y entonces, ¿verdad? Si tú tocas la palabra empresa, entonces se sienta y te da una cátedra, o ella te da una cátedra de empresa. ¿Pero por qué? Porque su conocimiento, su seguridad personal, y ahí entramos en un tema más bien de seguridad, ¿verdad? Su seguridad personal está basada justamente en eso, porque es su fortaleza. Él lo sabe o ella lo sabe. Y entonces eso es lo que trabaja con el resto. Perfecto, pero hay una cosa ahí que no necesariamente las personas con el síndrome del sapo generalmente son personas súper inseguras y generalmente además son personas que no, que tienen la autoestima súper baja, porque por algo quieren imponerse, son sumamente impositivas, no escuchan a nadie, no quieren crecer, no quieren tener más conocimiento, porque tú sabes que el que no escucha no crece, po. Se queda ahí. Exacto, es así. Pero, Jimena, yo concuerdo contigo, creo que la psicología, si nosotros hurgueteamos, metemos el dedo en la psiquis de esa persona y metemos y entramos, nos vamos a dar cuenta que es así a lo mejor de chiquitito, ¿ya? Exacto, Pero resulta de que a veces eso les ha funcionado en la vida. claro, por eso claro que sí, porque Eh, en el fondo lo que te sirve, tú lo usas. Y si te funcionó, como por ejemplo el papel de la víctima, le ha funcionado ser la víctima siempre. Por eso sigue siempre siendo una víctima. ¿Cachai? Porque Exacto. es lo que le acomoda. Sí, y mientras no haya motivadores externos que te digan lo contrario, tú no cambias. Por eso es tan importante en la familia, en las organizaciones, en nosotros, estar atentos de esos síndromes. Sí. Porque los síndromes en el fondo, eh, mira, te hacen daño de amigajas, de de a poco te hacen daño. Te van, por ejemplo, te van sacando los mejores elementos. ¿Por qué? Porque pudieran saber más que tú Claro que y sí. eso te incomoda. Y entonces tú te vas quedando con los que saben menos, con los que están aprendiendo y con los que tienen dependencia de ti. Y ese grupo, que es como un grupo de seguidores, ¿verdad? Ese te acomoda, te acomoda. Y entonces lo puedes, y además ese grupo no te contradice, te queda con las alternativas, ¿verdad? De condescendencia, que hoy día es el gran síndrome de la sociedad. Condescendencia. Entonces, nadie, porque el que genera problemas o el que levanta una problemática, no solamente es el conflictivo, sino que además tiene que resolverlo. Eso es lo que está pasando hoy día. El que levanta, uy, yo creo que hay un problema aquí, podríamos verlo de otra forma. Ah, sí, hazlo tú. Y entonces la gente va aprendiendo en el tiempo en que no tiene que levantar la mano para nada, porque si no se queda con el tema, ¿verdad? Sí. Pero además, sí, sí, el problema siempre lo plantea esa persona. Y entonces soy la problemática. Claro. O sea, no eres la persona proactiva,
ya no se ocupa ese término proactivo, no eres la persona que gestiona conflictos, no, eres la problemática. Y entonces al final los seres humanos nos vamos ajustando por una cosa de sobrevivencia, nos vamos ajustando. Tenemos esa inteligencia para sobrellevar los escenarios. Y si las personas tienen una tendencia, si la sociedad tiene una tendencia y así te reconoce a ti, fantástico, pues Jimeno, nos quedamos con eso. ¿Para qué? ¿Vale la pena? Es como una posición súper cómoda. Es la posición cómoda, pero también tiene que ver con la sobrevivencia, porque en el fondo, ¿cómo vamos a aventurar? De verdad, mira, eso de escoger las batallas en la vida, eso es sabiduría. Mm, O sea, sí. sí, yo puedo estar viendo todos los síndromes sentados en la mesa, pero ¿vale la pena decir quién es quién No, en esa mesa? no. No, y ahí inmediatamente creas conflicto, pues. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí. Entonces, bueno, aquí va a pasar mi hijo. Ay, qué lindo. Mándale saludos. Bueno, mira, hay una mujer en la historia que a mí me gusta mucho, que es Karen Horney. La traigo para conversarla porque Karen Horney es una psicóloga detractora de Freud. Ya, Claro, perfecto. la tienen oculta, la tienen oculta en los libros, pero resulta de que ella siempre se rió del fanatismo que tenía Freud por el sexo. Ujú. Y ella llegó a la conclusión de que existía dentro de la arrogancia esta capacidad, esta incapacidad, mejor dicho, esta incapacidad de trabajar en equipo. Ella llegó a la conclusión, bueno, es más conocida porque es detractora de Freud, obvio, porque Freud tiene muchos libros y además tú vas a una biblioteca de una carrera de psicología y No, Freud y ahí es está el como, psicoanálisis. Entonces, sí, imagínate. ya, es el hombre de la psicología, ya. Pero ella era una detractora. Y entonces como detractora empezó, bueno, a objetar, qué sé yo, que no todo era sexual, qué sé yo, que las mujeres no, porque Freud también hablaba de que las mujeres se sentían atraídas por el poder del hombre, ¿verdad? Y querían tenerlo, y querían tener esta arrogancia, esta seguridad masculina también. Ujú. Incluso querían tener el aparato reproductor masculino, o sea, hasta ese punto llegó Freud. Y entonces ella dice, no, Freud, estás equivocado, ¿cómo se te ocurre? Nadie quiere, ninguna de nosotras quiere eso. Lo que nosotros queremos es igualdad Exacto. y queremos trabajar. Y eso es y esa arrogancia la vio en el hombre y no en la mujer. Mira, Y aquí hay un enfoque de género. Y entonces, si la vio en el hombre, ¿verdad? ¿Por qué la tienen hoy día algunas mujeres dentro de las organizaciones? Sobrevivencia. Tuvieron que hacer cosas similares. Es la praxis. Y la praxis es sobrevivencia. Porque si tú rompes mucho el esquema, ¿verdad? También te arriesgas. claro. Te En el fondo te arriesgas. transformas en la ovejita negra, pues. ¿Quién Pero quiere la claro, ovejita negra? Nadie quiere la ovejita negra. exacto. Imagínate un sapo o una persona que tiene el síndrome de sapo con mucho poder. Te manda a matar. Y se acabó. Así es. Se Porque no hay aniquila no, al tiro. claro, porque no son personas que tengan esa capacidad de, Oye, yo veo difícil que tengan esa capacidad de revertir sus propios pensamientos, sus propias ideas. ¿se podría como decir que son narcisistas? Claro, claro, lo que pasa es que el narciso o la narcisa es una, bueno, también se podría tratar, pero son cuestiones endógenas súper arraigadas. O sea, no. No lo quiere, Ahora, nunca lo va a ver.
Pero el sapo sí puede ver cuáles son Sí, sí, cuáles, cuáles. porque es que el sapo está en las organizaciones. El narciso le cuesta más todavía, diría yo. El narciso es más solitario. Sí, pero está Pero dentro. sí, pero el sapo, yo creo que en el fondo el sapo, así como El narciso es sapo, pero el sapo no necesariamente es narcisista. claro, sí, puede puede ser, sí. Ahí habría que verlo, ahí habría que analizarlo. Pero el narciso, por ejemplo, lo que pasa es que, por ejemplo, una persona que tiene síndrome de sapo, pero eh, se ha entrenado, ha estudiado mucho. Ay, por ejemplo, el intelectual, Ujú. este intelectual puede que no sea eh, siempre así. En cambio, el narciso es más difícil. El narciso es siempre igual. Y ahora tú podéis verlo esto también en los lenguajes, cómo hablan, qué es lo que dicen, sus frases. O sea, Yo. yo te explico a ti, siempre. Mira, te voy a explicar. Te explico, esto es así. O sea, cuando una persona normalmente, así como cotidianamente, te explica y ocupa esa palabra, es porque efectivamente esa persona cree que sabe más que tú, Ah, porque mira. no te ha preguntado si tú sabes, sino que te va a explicar. O sea, ¿me entiendes? O sea, si estamos hablando de un reloj, ¿verdad? Las dos, que sí, mira, te explico, el reloj funciona de esta forma. Y a mí no me importa mucho si tú sabes o no, pero funciona de esta forma. Y yo te Claro, voy a dar todos los procesos, qué sé yo, y tú me tienes que escuchar. exacto, porque para él es seguro que sabe más que tú. Es partiendo de Es esa que no base. hay duda, es que claro, sí, pero pueden ser incluso, bueno, yo me acuerdo que había un profesor que tú entrabas a su oficina y yo ya era profesora también, pero entraba a su oficina y él te decía, no sé, pues yo entraba con una pregunta, colega, qué sé yo, ¿usted qué cree de los modelos tanto? Y él sacaba el plumón, po, Ah, no sé qué. sacaba el plumón, no era así como, yo iba por preguntar un detalle, a ver qué piensa otra persona de este punto de vista, que si yo, a mí me gusta eso, pero él sacaba el plumón y con el plumón empezaba a analizar, mira, esto, y me explicaba toda la teorización. Y yo decía, ¿en qué momento me va a preguntar cuál es mi duda? Porque ni siquiera la resolvía. Claro. Entonces era como, pero a mí me gustaba quedarme porque a mí me intrigan estas cosas. Me gustan estas cosas, me gusta estudiar y me gusta hurguetear en la psicología y en la psique, hasta dónde podía llegar esa persona. Eso era lo que yo pensaba mientras me estaba explicando, qué sé yo. Eh, Después me dijo una secretaria que era su forma de decirme que me estimaba. ¿Qué? Perfecto. Yo dije, o sea, normalizado, normalizado. Y entonces tú te das cuenta que hay personas que podrían tener el síndrome, pero como han tenido que trabajar obligatoriamente con otras, como que se ajustan naturalmente, se ajustan. Eh, pero bueno, eh, esto es como, estas son cosas que hay que analizar y que son de recursos humanos. El recurso humano siempre debería estar clarísimo de cuáles son los perfiles. Yo no digo que no contraten a estas personas, que a lo mejor tienen capacidades en otras líneas, pero hay que identificarlas. Claro. O sea, en el fondo son personas que no suelen trabajar en soledad más que en equipo, porque no enganchan con O sea, trabajo. de hecho, la rehabilitación es trabajo en equipo. Claro, todo lo contrario, sí, pues, porque Sí, suelen estar en soledad. Mira, exacto. Sí, su rehabilitación tiene que ver con trabajar con otros de soporte, o sea, ayudando a líderes. ya, perfecto. O sea, es dar vuelta al paradigma mental. Pero esa persona puede hasta renunciar, porque
Si tú le dices, ya, trabajemos estos temas, qué sé yo, en equipo, y se puede parar y te puede decir, yo no estoy para perder mi tiempo. Te lo puede decir, porque no calza dentro de su estructura de procesamiento mental, no calza. Mira. Claro, pero en este mundo, ¿verdad? En este mundo tenemos tantos perfiles como síndromes. Tenemos muchos. Y entonces tenemos, bueno, este es como uno bastante negativo dentro de las organizaciones, muy identificables, yo diría que mi recomendación es que si van a contratar a alguien que tiene este síndrome, evidentemente tomen los resguardos, métanlo o solo o en un equipo desde el día cero, o sea, y si lo meten solo, eso se va a ir endureciendo en el tiempo. Ahora, si se incorpora en un equipo de inmediato, eso se va a ir, puede también contagiar al resto, pero se puede también nivelar. O sea, Se genera nivelación. Tiene que estar en un equipo donde hay otros líderes igual que él o donde él se sienta con menos liderazgo que con la persona que tiene. En el fondo es como una terapia. Sí, sí, y por ejemplo, y sobre todo si, por ejemplo, en un trabajo en equipo hay un éxito, y hay un éxito, es complicadísimo intelectualmente para ellos. Claro, muy complicado. Número uno. Pero si hay fracaso, están muy conformes. Ah, sí. Claro, porque en el fondo ellos se sienten parte del equipo en el fondo. Te confirma el paradigma que ellos tienen. No hay que trabajar en equipo. ¿Para qué? ¿Para qué es esto? A no ser que sea algo que esa persona creó o formó. Claro, podría ser. Pero ahí, los colaboradores, ¿cuánto te van a durar? Bueno, sí. Podría ser mucho tiempo si ella tiene muchos recursos, que si yo paga muy bien, porque también son astutos. Entonces podrían dar buenas remuneraciones, y entonces la gente aguanta. Claro, o escoge personas que en el fondo él sienta que lo están alabando o ella sienta que lo están alabando constantemente. Pues entonces sí. Son personas que se transforman en sus víctimas y a la víctima le gusta estar en esa posición de víctima, por algo está ahí. Por sí. Aguanta. Exacto, eso es como esos perfiles de contratación. ¿Ah? Se necesitan mutuamente. Sí. Esas son muy complementarios. Pero desde la psicología organizacional es muy, pero muy negativo. Y ahí entramos a recordar a Karin. Sí. O sea, mira, la jefa de Karin, lo conversamos la otra vez, la jefa de Karin celebraba un cumpleaños o algo con sus colaboradores, con los colegas de Karin, mientras Karin salía en un ataúd. O sea, eso es deshumanización. Y ese es el gran dilema que tiene hoy día la salud en Chile. O sea, ¿cómo era posible pensar que aquellos que se iban a dedicar a cuidar a otros, resulta que le iban a hacer bullying a otros? Resulta que no iban a ser capaces de dar sus brazos a torcer. Es probable que la jefa de Karin tenga el síndrome. Sí, claro que sí. De hecho, hace unos días pasó lo mismo con una educadora de párvulos. También se sucedió con lo mismo. Imagínate. Sí. O sea, va a continuar si no se conoce, no se habla de esto como lo estamos haciendo nosotros, porque es una forma de colocar atajos, ¿te fijas? Sí. Ahora, ¿sabes lo que pasa, Jimé? Que a veces, no a veces, en general las organizaciones han subestimado la importancia del Departamento de Recursos Humanos y lo han transformado en una caja pagadora de remuneraciones, qué sé yo. Pero resulta que Recursos Humanos en el mundo entero tiene que tener mucho más que eso. Es mucho más que eso. Las personas no solamente viven de un sueldo, también viven de sus emociones, de los climas. O sea, hay personas que se trasladan de pega. La motivación es
importante. Muy importante. O sea, está demostrado científicamente que incide en la producción, entonces yo no sé lo que están pensando. De verdad, hay un liderazgo que es tremendamente negativo y que podría estar vinculado con este síndrome. O sea, el liderazgo de este síndrome es destructor de almas, digo yo, porque cuando tú en el fondo te dedicas a boicotear, a imponer, a maltratar, y eso lo haces una política, o sea, forma cultura organizacional, generas el peor clima del planeta, la peor gente. ¿Por qué? Porque todos tenemos nuestra balanza, pues. Y entonces, si estamos en un lugar donde todos tienen las emociones negativas a flor de piel, ¿qué vamos a hacer para sobrevivir? Vamos a empezar a contagiarnos con esas emociones negativas también. 6 meses, yo he calculado, muchas organizaciones, 6 meses contagiados con la cultura y el clima organizacional. 6 meses. Bueno. Vamos, oye, el temazo. No sé. Sí, gracias Tania. Estamos ya, llegamos a nuestro final del capítulo de hoy. Sí, no, un gran tema y vamos a seguir investigando otros síndromes, conversando y otras cosas que tú nos vas a ir contando en los próximos momentos que nos encontremos acá en De Corazón a Corazón. ¿Te parece? Me parece, amiga mía. Gracias por la invitación nuevamente. A ti, muchas gracias. Te mando un abrazo gigante. Nos estamos viendo. Y eso, un besito grande. Gracias, Tania, de mi corazón al corazón. Un gran abrazo. Un gran abrazo también. Entonces hemos llegado al final de nuestro capítulo y como siempre deseándoles que tengan un lindo día, un lindo fin de semana y colocar atención cuáles son nuestras debilidades y fortalecernos también para no cometer estos errores que se están cometiendo hoy en día y esta injusticia en todo orden de cosas, en todos los lugares. Bien, los invito entonces a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Diario El Centro, en Instagram, diarioelcentro.cl, por YouTube, El Centro-TV y por Zapping Canal 180. Bien, un abrazo a todos y un abrazo gigante a mi equipo. Chao, chao, nos vemos.